Prepárense porque Can Yaman ha soltado la bomba y ha dejado a todos con la boca abierta. El actor, que siempre da de qué hablar, esta vez no se guardó nada y reveló qué es lo que más lamenta en el amor, y créanme, es para analizarlo bien. Estábamos todos esperando, ¿no? Que si la relación con Diletta Leotta, que si ahora está con alguien más, que si tal y que si cual. Pero Can, con esa forma tan directa que tiene de ser, ha confesado algo que nos ha hecho pensar mucho. Imagínense el hombre que parece tenerlo todo, fama, dinero, un físico que mata, y que le duele más en el amor. Pues, ojo al dato. Según lo que él mismo ha dicho en una entrevista reciente, lo que más le pesa es haber dejado pasar oportunidades. Sí, han oído bien. No es que se arrepienta de una relación en particular, ni de una ruptura dolorosa, sino de esos momentos, de esas personas, de esas conexiones que tuvo a su alrededor y que por una u otra razón, no supo o no pudo aprovechar en su momento. Para ser honestos, esto me hace pensar. Porque muchos vemos a Can Yaman y pensamos que vida, este chico tiene todo fácil. Pero resulta que detrás de esa fachada, hay un hombre que también tiene sus fantasmas y sus hubiera. Él mismo lo explicó hablando de que a veces, por la intensidad de su vida, por los viajes constantes, por el foco en su carrera, no ha podido darle a las relaciones el tiempo y la atención que merecían. Y eso, según él, es algo que le da vueltas en la cabeza. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está madurando. Ya no es el chico joven que solo piensa en el presente. Ahora, con todo lo que ha vivido, con todas las experiencias, se da cuenta de que el tiempo en el amor es un tesoro que no se puede desperdiciar. Y esas oportunidades perdidas de las que habla, seguramente son personas que entraron en su vida y a las que quizás por inmadurez, por estar enfocado en otras cosas, no les dio el valor que tenían. Muchos dirán, ay, si siempre está rodeado de mujeres guapísimas. Y sí, eso es verdad, pero el amor no es solo cuestión de físico o de cantidad, es también de calidad, de profundidad, de saber construir algo. Y él parece que ahora se da cuenta de que ha podido construir menos de lo que le hubiera gustado por no haber aprovechado esas ventanas que se le presentaron. Es interesante porque esto le quita un poco ese aura de chico perfecto e invencible que a veces se proyecta de él. Nos muestra a un Can más humano, más cercano, con sus miedos y sus arrepentimientos. Y creo que eso es lo que ha dejado a todos en shock, porque esperábamos algo más dramático, algo más concreto, y resulta que es algo tan universal como lamentar el tiempo que no se supo aprovechar. Piensen ustedes, ¿cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Un amor que estuvo ahí, que nos miraba, y nosotros, absortos en nuestras cosas, lo dejamos pasar. Can Yaman lo dice sin rodeos, y eso tiene mucho mérito. No se esconde, no inventa excusas, simplemente reconoce que ha lamentado no haber sabido valorar a ciertas personas o momentos en su vida amorosa. Y yo me pregunto, ¿será que esto es una señal? ¿Será que está buscando ahora más que nunca una oportunidad para redimirse, para hacer las cosas bien? O quizás simplemente es un ejercicio de introspección necesario para seguir adelante. Lo que es seguro es que esta declaración nos da mucho para comentar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿De que Can Yaman se refiere a alguna relación en concreto o es un lamento más general sobre su vida?